Quiero agradecer especialmente a Manuel Suárez y a Joshua Bellot por su disposición a trabajar con nosotros la coyuntura boliviana, la situación actual del país y presentarnos también su visión y alentar seguramente lo que vamos a debatir ahora, alentar un diálogo, alentar un debate. No necesitan presentación, ustedes son muy conocidos, pero para efectos de la grabación, permítanme simplemente mencionar que Manuel Suárez es doctor en ciencia política, ha trabajado tanto en el poder ejecutivo como el poder legislativo, ha sido diputado por el Beni y también ha sido viceministro en anteriores gobiernos y sus estudios vienen de España sobre todo. En este momento está dedicado sobre todo al análisis cuantitativo en ciencia política. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un privilegio, se lo comenté a Roberto por WhatsApp. Y las personas que están participando acá, obviamente todas son personas tremendamente formadas y preocupadas por el país, y por eso es un privilegio que agradezco muchísimo. Podría, como muchísimos de los que están ahora pensando la situación de Bolivia, hablar un poco de la coyuntura y hacer un par de apuntes que ya los que nos dedicamos a este oficio, las encuestas, ya tenemos como un punteo para ir y decir dónde nos llaman. Pero si me permiten, ustedes conocen la coyuntura tanto como yo y mejor. Entonces yo quisiera hablarles un poquito del medio plazo a partir de los escenarios que la coyuntura pueda generar, es decir, más allá de lo que vaya a pasar en el detalle. Permítanme ir un poquito al medio plazo en vez de centrarme tanto en la política de estos días. Este texto tiene un título que se llama así, es una pregunta el título. ¿Santa Cruz quiere irse de Bolivia? Esa es la pregunta. En mi hipótesis, irse o no irse de Bolivia será el debate central de Santa Cruz en los siguientes años. Lo político y gran parte de la vida pública se planteará en esos términos. Y no me refiero solo a una discusión en las élites cruceñas. Hablo de lo popular en Santa Cruz. Ese universo donde ya existe un consenso sobre la siguiente idea. A Santa Cruz le iría mejor fuera de Bolivia. Eso, sin ser un proyecto político, es una creencia vigente y fuerte en el mundo cruceño. Una creencia en torno a la cual se armará en lo venidero, es mi hipótesis, la polarización sustancial. Por un lado tendremos la posición de Santa Cruz, esa Santa Cruz que no se siente bien en Bolivia, y por otro lado la posición de la Plaza Murillo, esa Plaza Murillo que no entiende a Santa Cruz. Unos, los que no entienden a Santa Cruz, tendrán por argumento final muy probablemente la fuerza a su amenaza. Es la lógica del sometimiento. Y otros, los que no entienden a la Plaza Murillo, olvidarán la importancia y la potencialidad de Santa Cruz en el proyecto boliviano. Esa es la lógica del soberanismo cruceño. Tendremos entonces la lógica del sometimiento frente a la lógica del soberanismo. Lo común en ambas posiciones es que ninguna de las dos hablará de Bolivia. Por primera vez desde el 52, es muy probable que la idea de Bolivia no sea lo central en el debate de los actores fuertes. Bolivia sobrará en ambos lados. Esa es la lógica del particularismo. En mi opinión, será la lógica imperante, porque no entender Santa Cruz desde Plaza Murillo es sencillamente no entender Bolivia, y porque no entender Plaza Murillo desde Santa Cruz es también y sencillamente no entender nada sobre Bolivia. Para aclarar, soberanismo son las ganas de mandarse a sí mismo. Es la ideología que reivindica la soberanía o el mando, por ejemplo, de un pueblo sobre su territorio histórico. Desde el proceso de descolonización, las Naciones Unidas llaman al soberanismo con un nombre más técnico, pero menos elegante, el derecho de autodeterminación de los pueblos. De las naciones, se dice en la épica del 19 y del 20. Ahora bien, siempre hubo una Plaza Murillo lista para responder con poca prudencia a la cuestión cruceña. La Plaza Murillo o una Plaza Murillo
lista para explicar que cualquier señal soberanista en Santa Cruz es un arrebato de verano o es una simple pulsión racista y clasista de la oligarquía camba. Y que, por tanto, la indiferencia, el palo y la judicialización ante lo cruceño son respuestas correctas, naturales y justas. A eso le llamo negacionismo. Es el acto audaz de negar el potencial soberanista de Santa Cruz. Los resultados son obvios. A más indiferencia, a más palo y a más negación de lo cruceño, más identidad de los negados o reprimidos y así más soberanismo. De hecho, creo que muy pocos gobiernos en la historia boliviana han entendido la dimensión de este problema y en consecuencia, muy pocos lo han tratado con un mínimo sentido de Estado. La verdadera es que la tendencia soberanista cruceña va más allá, mucho más allá de la caricatura de Santa Cruz que habitualmente dibuja Plaza Murillo, sus políticos y sus intelectuales. Ha bajado mucho el tono, Manuel, un cachito. Otra vez, es el reto político más importante. Manuel, perdón, se ha bajado tu volumen. La tentación soberanista Parece que se hubiera movido el micrófono. Y tiene raíces estructurales en Santa Cruz. Las tiene en la historia, pero no nos oye. En la psicología colectiva, Sí. las tiene en la economía y las tiene en las creencias actuales y vigentes. Algunos pensadores, optimistas y más sofisticados quizá, han dicho que la fondo ante el soberanismo cruceño, Cruz ya está llena de migración andina y que eso frenará la fuerza y la pulsión de ese soberanismo. Pues bien, ese argumento también puede leerse al revés. 2 puntos. La gente que llega a Santa Cruz desde los Andes muy probablemente lo hace para alejarse del infortunio imperante en sus lugares de origen. ¿Por qué creemos entonces que esas personas migrantes llegarán a Santa Cruz empeñadas en convertir lo cruceño en una prolongación del infortunio andino que dejan atrás? En cualquier caso, confiar en que lo cruceño no acabará en soberanismo porque los migrantes andinos lo impedirán en virtud de su origen, es un argumento optimista, pero me temo que es frágil. Probablemente hoy por hoy, el único impedimento serio para la tendencia soberanista en las clases populares cruceñas, vengan ellas de donde vengan, es el miedo al caos, el miedo a la inestabilidad y a la violencia que podría generar la marcha de Santa Cruz. La potencia de la unidad boliviana, entonces, radica en el miedo y la fuerza. Ese probablemente es un argumento débil para convencer a alguien que permanezca en casa. Es el argumento de la simple coacción. Pero en fin, una cosa es querer irse y otra poder hacerlo. Una pregunta. ¿Santa Cruz puede materialmente irse de Bolivia? De momento no lo creo. De momento solo se instalará en la posición y en el debate soberanista. Irse de verdad normalmente es con guerra y los bolivianos somos muy pobres para eso. Las guerras nacionales, como saben, las hacen las naciones para definir el Estado y son carísimas, casi un lujo de ricos. Normalmente son guerras burguesas y modernas, guerras donde se juegan los intereses del gran capitalismo. De momento, Santa Cruz no está para eso. Es decir, Santa Cruz, quiera o no, permanecerá en Bolivia y básicamente lo hará mientras sea pobre. Así las cosas y veremos qué pasa. Yo hasta ahí me quedo y lo dejo como un tema de posible debate. Gracias.